quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, tengan todos y todas un excelente miércoles. Bienvenidas y bienvenidos sean queridas y queridos estudiantes a esta gran oportunidad de aprendizaje para demostrar todas nuestras habilidades con las teorías y prácticas de las diferentes asignaturas. Esperamos que se encuentren muy bien de salud en cuerpo y espíritu y que hoy logremos los objetivos propuestos. Tenemos unas excelentes asignaturas que corresponden a este miércoles: matemáticas, ciencias sociales e inglés. En matemáticas aprenderemos la resolución de problemas a las situaciones de la vida diaria
aplicando el teorema de Pitágoras. En Ciencias Sociales conoceremos los inventos y avances más importantes de la Segunda Revolución Industrial, que cambiaron el mundo. Sabremos cómo fue que a esos genios se les prendió el bombillito. Y en inglés aplicaremos la correcta escritura y pronunciación, así como la aplicación de los pronombres demostrativos, esos que representan el sustantivo y expresan su posición. Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et chanson la jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Una tarde, Heuri, al salir al patio, notó que su árbol de pino proyectaba una sombra de 3 metros de longitud. Él, al ver esto, sintió la curiosidad de saber cuánto más o menos había crecido su árbol, pero no podía medirlo porque ya estaba demasiado grande para él. Se dio cuenta que esto reflejaba un triángulo rectángulo, pero que le faltaba un lado. Entonces tuvo una idea: amarrar una piedra al extremo de una soga. Lanzó la piedra amarrada, logrando que ésta se quede enganchada en la cima del árbol. Inclinó la soga hasta el extremo más alejado de la sombra, logrando con esto medir el tamaño de ese lado del triángulo, lo que resultó una longitud de 5 metros.
sabía que con esos dos datos podría enterarse de qué tan grande estaba ya su árbol. Pensó que la profe Luz había dicho que si se quiere saber la longitud de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, solo hay que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Crees que Heuri pueda saber qué tanto había crecido su árbol de pino? Bueno, hasta a mí me dio curiosidad por saber. Entonces, quédate muy pendiente al desarrollo de la clase de hoy, porque en cualquier momento lo sabremos. Mis alumnos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una clase más de Matemáticas para la Vida. Soy su profe Luz Rodríguez y me alegra bastante saber que en primero de secundaria hay estudiantes como tú, que se ocupa de prestar toda su atención a lo que con tanto amor en cada encuentro te traigo. Así que acomódate en tu espacio de aprendizaje y evita cualquier distracción para que obtengas un aprendizaje significativo como hemos pensado para ti. Antes de decirte qué haremos hoy, te aconsejo que busques tus útiles y así no tengas que pararte de tu asiento a buscarlos en el momento que lo vas a necesitar. Para hoy debes tener un lápiz, una regla, una calculadora y por supuesto tu cuaderno de matemáticas. Ahora sí, hoy vamos a darle aplicabilidad a lo que es el teorema de Pitágoras. Esto es que, haciendo uso del teorema de Pitágoras, vamos a aprender a resolver situaciones que se nos presentan en nuestro medio ambiente. Por eso, al finalizar la clase de hoy, tendrás la capacidad de resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras. Pero antes de entrar en esa resolución de problemas, hagamos memoria de lo que hemos visto las clases pasadas. ¿Puedes mencionar algún dato específico que hayas aprendido? Escuchemos a un estudiante que nos dice un concepto nuevo acerca de lo que ya ha aprendido. Hola, Luz. Mi nombre es Ebre Alexander y aprendí que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Recuerdas qué otras cosas hemos estudiado con respecto a los triángulos rectángulos y el teorema de Pitágoras? En la clase pasada estuvimos aprendiendo todo sobre lo que es la demostración del teorema de Pitágoras y pudimos ver que es cierto que la hipotenusa siempre será más larga que cualquiera de los dos catetos. También que la suma de los catetos siempre va a ser mayor que la hipotenusa. Otra cosa que aprendimos es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Otra cosa, pues que un teorema es un concepto matemático que... Derivada del latín teorema, la palabra teorema consiste en una proposición que puede ser demostrada como verdadera de manera lógica. En matemáticas, un teorema es un enunciado o fórmula que incorpora una verdad o postulado que es comprobado por otros conjuntos de teorías o fórmulas. Un teorema también es una ley o regla que se expresa en forma de fórmulas y/o ecuaciones matemáticas. Sabiendo todo esto, podemos iniciar con nuestros truquitos matemáticos utilizados para resolver situaciones. ¿Y cuál es el truquito de hoy? En este caso, vamos a hacer uso de lo que es el teorema de Pitágoras para encontrar las soluciones a dichos problemas.
Quiero que sepas que mediante este teorema puedes encontrar la longitud de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, que no es solo la hipotenusa, sino que también puedes encontrar los valores de cada uno de los catetos. ¿Sabes cómo hacerlo? Fácil. Solo tienes que aplicar la operación inversa a cada una de las letras que tiene el lado del triángulo que deseas buscar y resolver las operaciones que resulten de esa aplicación. Por ejemplo, si quieres buscar el valor del cateto opuesto, solo tienes que tomar la fórmula original que expresó Pitágoras en su teorema, que dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De ella vamos a extraer la letra que representa el cateto opuesto, o sea, la letra A. Lo hacemos así. Pasamos a B del otro lado de la igualdad y nos queda que c al cuadrado menos b al cuadrado es igual a al cuadrado. Y como en las igualdades se cumple que el orden que puedan tener los miembros de cada lado de la igualdad no afecta dicha igualdad, entonces podemos decir que si c al cuadrado menos b al cuadrado es igual a al cuadrado, entonces a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Y ya tienes la letra que representa el lado opuesto del triángulo. Así que, con esta fórmula, puedes encontrar el cateto opuesto en un triángulo rectángulo. De igual forma harías si quieres saber la longitud del cateto adyacente. O sea, que si quieres buscar el valor del cateto adyacente, solo tienes que tomar la fórmula original que expresó Pitágoras en su teorema, que dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De ella extraes la letra que representa el cateto adyacente, o sea, la letra B. Lo hacemos así. Pasamos la letra A del otro lado de la igualdad y nos queda ¿qué? C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Y como en las igualdades se cumple que el orden que puedan tener los miembros de cada lado de la igualdad no afecta dicha igualdad, entonces podemos decir que si c al cuadrado menos a al cuadrado es igual a b al cuadrado, entonces b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Y ya tienes la letra que representa el lado adyacente del triángulo. Así que con esta fórmula puedes encontrar el valor del cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Iniciemos entonces. Esta vez te voy a dictar los problemas o situaciones y entre tú y yo resolveremos cada caso. Pondré un nombre a cada situación, ojalá y coincida con tu nombre. Toma nota. Vamos a iniciar con el caso Jonathan. Jonathan desea comprar un televisor para colocarlo en un hueco de 38 por 31 pulgadas. ¿De cuántas pulgadas debe ser el televisor? Para calcular las pulgadas que caben en el hueco, debemos encontrar cuánto mide su diagonal. Como la diagonal del hueco es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual
a al cuadrado más b al cuadrado. Extraemos los datos. Tenemos que en nuestro caso, que es caso Jonathan, nos dice que C, que es nuestra hipotenusa, es desconocida, es un valor desconocido y es lo que vamos a buscar. Pero tenemos unos datos ya conocidos donde A es igual a 38 pulgadas. B es igual a 31 pulgadas. A es nuestro cateto opuesto y B es nuestro cateto adyacente. Entonces, de nuestra fórmula original vamos a sustituir los datos que ya hemos extraído. C al cuadrado es igual a el valor de A, que es 38, al cuadrado, y B, que es 31, también al cuadrado. Sumamos, porque eso nos dice nuestra fórmula. C al cuadrado es igual a el cuadrado de 38 es igual a 1444 pulgadas. Y el cuadrado de 31 es igual a 961 pulgadas. Y tenemos que C al cuadrado es igual a 2405 porque es una suma. Y C debemos dejarla sola sin ningún cuadrado. Si C la dejamos sola sin ningún cuadrado, entonces ese cuadrado que estaba ahí representa la raíz cuadrada del otro lado de la igualdad, porque es la operación inversa al exponente. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de 2405. Y eso entonces nos da un resultado de 49.04 pulgadas. Según ese resultado, el televisor que va a comprar Jonathan no debe exceder las 49 pulgadas, porque entonces no cabría en el hueco. ¿Notaste cómo aplicamos el teorema de Pitágoras para resolver una situación de la vida diaria? Esta misma fórmula la puedes aplicar para resolver el problema que dejamos la clase pasada. Te lo recuerdo. Imagina que quieres colocar una escalera con la inclinación adecuada para que puedas subir y bajar de forma cómoda. La altura de la pared donde irá apoyada la parte superior de la escalera es de 5 metros y la distancia que hay entre la pared y el lugar donde se apoya la parte inferior de la escalera es de 12 metros. ¿Cuál debe ser la longitud de la escalera? Te voy a ayudar con la extracción de los datos y luego te daré un tiempo para que lo resuelvas. Los datos son C, que es desconocido, no sabemos el valor de C, nuestra hipotenusa. A, que es el cateto opuesto, es igual a 5 metros. Y B, que es el cateto adyacente, es igual a 12 metros. La fórmula es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, en tu cuaderno, sustituyes los datos y resuelves la operación. Adelante. ¿Cuál fue tu resultado?
Comprobemos eso. C al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 25, que es el cuadrado de 5, más 144, que es el cuadrado de 12. C al cuadrado es igual a 169, que es la suma de 25 más 144. Extraemos a C sin el cuadrado y ponemos la raíz cuadrada del otro lado de la igualdad. Y decimos, C es igual a raíz cuadrada de 169 y C es igual a 13. 13 es la raíz cuadrada de 169. Por lo tanto, la longitud de la escalera debe ser de 13 metros. Analicemos otro caso. Justin está en un parque de diversiones, donde hay una rampa, por la cual él se desliza para llegar al suelo, que lo recibe con una goma muy acolchada para que lo disfrute sin lastimarse. Justin sube por la escalera y se tira por la rampa varias veces. Él quiere saber cuántos metros camina cada vez que llega al suelo y quiere volver al inicio de la escalera. Si la rampa tiene una longitud de 10 metros y la escalera 8 metros, ¿cuántos metros camina Justin cada vez? En esta ocasión debemos encontrar lo equivalente al cateto adyacente, que está representado por la distancia horizontal que debe caminar Justin para empezar a subir la escalera. ¿Cómo se calcula la longitud del cateto adyacente? Pues la fórmula es b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Vamos a extraer los datos, que es nuestro primer paso. Tenemos, en nuestro caso Justin, que C es igual a 10 metros, A es igual a 8 metros y B es igual a un número desconocido. No conocemos a B porque es el lado que estamos buscando. Nuestra fórmula es b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, de donde b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es el valor de c, menos 8 al cuadrado, que es el valor de a. Tenemos b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. b al cuadrado es igual a 100, porque 100 es el cuadrado de 10, menos 64, que es el valor de 8 al cuadrado. b al cuadrado es igual a 36. 36 porque si restamos 100 menos 64 es igual a 36. Y b es igual a la raíz cuadrada de 36. Recuerda que si queremos dejar la letra sola o el lado que estamos buscando sin ningún cuadrado, entonces elevamos una raíz, o sea, llevamos el número a una raíz pero cuadrada, raíz cuadrada. Entonces, b es igual a 6. 6 porque la raíz de 36 es igual a 6, o sea, 6 metros. Esto quiere decir que la distancia es de 6 metros. En otras palabras, Justin tiene que caminar 6 metros desde que llega al suelo hasta el inicio de la escalera para volver a deslizarse por la rampa. ¿Ves qué fácil es utilizar el teorema de Pitágoras para hacer cálculos y saber distancias en nuestra vida cotidiana?
Ah, pero se me olvidaba algo. Tenemos pendiente resolver la situación de Heuri y su árbol de pino, de lo que hablamos al principio de la clase de hoy. ¿Recuerdas? Pues vamos a hacerlo juntos. Dibujamos el triángulo rectángulo que dibujó Heuri, de modo que la hipotenusa, es decir, C, sea la longitud del lado que midió Heuri con la soga. El cateto adyacente, es decir, B, sea la longitud de la sombra del árbol y el cateto opuesto, o sea, A, sea entonces la altura del árbol, que es el dato desconocido que queremos saber. Extraemos los datos, que es nuestro primer paso. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y ahí nos damos cuenta que C es igual a 5 metros, que A es nuestro valor desconocido y que B es igual a 3 metros. Recuerda que para encontrar este lado, que es nuestro cateto opuesto, tenemos una fórmula. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Sustituimos en nuestra fórmula de acuerdo a nuestros datos, donde A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. A al cuadrado es igual a 25 menos 9. Y A al cuadrado es igual a 16. 16 porque 25 menos 9 es igual a 16. Para dejar a A sin cuadrado, o sea, sola, vamos a elevar a una raíz, o sea, 16, vamos a ponerla en una raíz cuadrada, porque A estaba elevado al cuadrado, donde A es igual a la raíz cuadrada de 16. Y A es igual a 4, que es la raíz cuadrada de 16, 4. Entonces, Heuri pudo ver que su árbol ya había alcanzado una altura de aproximadamente 4 metros. Bastante que ha crecido el pino de Heuri, ¿no? ¿Qué te ha parecido todo hasta este momento? Todo lo que hemos aprendido sobre el teorema de Pitágoras y su aplicación. Espero que te haya resultado muy interesante y además que te sientas en la capacidad de utilizar este teorema para resolver situaciones que te sucedan en tu vida cotidiana. Nota: en matemáticas, un teorema es un enunciado o fórmula que incorpora una verdad o postulado que es comprobado por otros conjuntos de teorías o fórmulas. Hemos finalizado por hoy. Como siempre, agradezco tu sintonía con la clase de matemáticas para la vida. Te exhorto a que sigas practicando en la resolución de situaciones que se puedan presentar en tu entorno haciendo uso de este importantísimo teorema. No olvides las actividades de tu cuadernillo. Se despide de ti tu profe Luz, recordándote que mientras más lejos llegues, más alto será tu éxito. Esta es una frase del maestro Saily Padilla. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta un próximo encuentro.
¿Sabías que existe una bombilla que tiene 119 años funcionando? Resulta que a comienzos del siglo pasado, el 18 de junio de 1901, en una estación de bomberos en California, Estados Unidos, querían iluminar su cuartel día y noche. Esto para poder responder ante cualquier eventualidad que se presentara. Entonces, un empresario local les donó una bombilla que había sido fabricada por la empresa Shelby Electric Company. Los bomberos la dejaron encendida de forma permanente, por lo que fueron pasando los años y las décadas, y la bombilla aún sigue resplandeciendo. Increíblemente, el próximo 18 de junio del 2021 cumplirá 120 años en funcionamiento, acumulando con esto más de 1 millón de horas en uso. Si quieres conocer más datos e inventos asombrosos como este que acabamos de ver, mantente atento al contenido de la clase de hoy. Hola queridos estudiantes, qué bueno que nos acompañan en esta su clase de Ciencias Sociales. Con ustedes, su profesor Julio Pimentel, donde todos aprendemos en casa. Es importante que tengas siempre pendiente que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en el cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos más importantes. Así puedes concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior tratamos el tema la Segunda Revolución Industrial. Además, aprendimos a elaborar una lista de canciones o playlist. Comprendimos que la Segunda Revolución Industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial, la cual se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Vimos también que la segunda etapa de la Revolución Industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas, como Japón, Alemania, Francia y los Estados Unidos de América. Analizamos también las causas y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, donde vimos que entre las causas se encuentran el crecimiento demográfico, la industria, la economía y la consolidación de la clase burguesa. Mientras que en lo que tiene que ver con las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial destacan aspectos de orden social, económico y político. En la clase anterior aprendimos también los pasos para elaborar una lista de canciones, donde mencionamos de manera resumida los pasos que se encuentran en las páginas 33, 34 y 35 de tu cuadernillo de trabajo. En el día de hoy aprenderemos acerca de los inventos y avances más importantes de la Segunda Revolución Industrial que cambiaron el mundo. Aprenderemos además cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial. Mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema de hoy son inventos más importantes de la Segunda Revolución Industrial, descubrimiento de nuevas fuentes de energía en la Segunda Revolución Industrial, avances e invenciones más importantes en el área científica y la industria química en la Segunda Revolución Industrial. Y por último, cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con el contenido de la clase. ¿Cuáles fueron los inventos más importantes de la Segunda Revolución Industrial que cambiaron el mundo? Es bueno que recuerdes que en la clase anterior dijimos que durante la Segunda Revolución Industrial se llevaron a cabo importantes investigaciones sociales, políticas, económicas, científicas y tecnológicas a fin de mejorar la vida de las personas. Dichas investigaciones trajeron como resultado un sinnúmero de inventos que han cambiado nuestro mundo. Esto gracias a la combinación de conocimiento científico con la innovación tecnológica. Es bueno que tengas presente que muchas de estas comodidades que hoy disfrutas son el resultado del ingenio y esfuerzo de personas
que pensaron y analizaron cómo facilitarnos la vida. ¿Qué tal si conocemos 5 inventos de la segunda revolución industrial que han transformado el mundo? El automóvil. Este fue uno de los inventos más importantes de la segunda revolución industrial, ya que les permitió a las personas poder desplazarse con rapidez y eficiencia, debido a que el automóvil acortaba las distancias. La bombilla incandescente. La bombilla incandescente es uno de los inventos más utilizados por el hombre, desde su creación hasta principios del siglo XXI. Su invento se le atribuye a Thomas Alva Edison, el cual el 27 de enero de 1880 patentó la primera bombilla. El teléfono. En 1876, Alexander Graham Bell inventó un dispositivo llamado teléfono. Esto fue posible debido a sus experimentos con el sonido, para hacer que los sordos se comunicaran. Este es uno de los inventos más destacados durante el periodo de la Segunda Revolución Industrial, ya que facilitó y sigue facilitando la comunicación entre las personas. El avión. Este fue inventado en 1903 y permitió hacer realidad el sueño de la humanidad de poder volar. Además, fue testigo en el siglo XX del crecimiento más influyente en el transporte a nivel global. Hoy día, el transporte aéreo es fundamental en muchos aspectos. El cinematógrafo. En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. Estos estudiaron la forma de generar imágenes que se pudieran filmar y reproducir en movimiento. Pero dichas imágenes no tenían sonido. Este invento allanó el camino para que naciera la industria cinematográfica. Ahora es momento de nuestro segmento especial, Los Preguntones. Veamos cuáles son las inquietudes que tienen ustedes, nuestros queridos estudiantes. Hola, profesor. Le habla Jadelyn Francisco Fajardo y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué importancia tuvo el descubrimiento de nuevas fuentes de energía para que se produjera la segunda revolución industrial? Hola, muy importante tu pregunta. La segunda revolución industrial fue posible gracias al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo. Esto permitió el desarrollo de los motores de combustión interna, que poco a poco sustituyeron a la máquina de vapor. A través de diversas investigaciones científicas se hallaron nuevas fuentes de energía que propiciaron un importante desarrollo en diversas áreas. Fue así como se comenzó a hacer uso del gas, el petróleo y la electricidad. Por ejemplo, en el área de la electricidad destacan los inventores Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Este último, como dijimos, creó la bombilla eléctrica. Asimismo, con el descubrimiento del petróleo y sus derivados, se dio origen a los motores de combustión. Entre los investigadores destacó el ingeniero alemán Rudolf Diesel. ¿Qué tal si ahora conocemos los avances e invenciones más importantes en el área científica y la industria química? En el área científica hubo importantes avances, entre los que destacan la teoría de la evolución de Charles Darwin, los procesos de pasteurización y conservación de alimentos de Louis Pasteur y el descubrimiento de la tuberculosis por Robert Kochman. Asimismo, los científicos descubrieron cómo hacer uso de ciertos metales, como el aluminio, el zinc y el cobre, así como diversos materiales químicos utilizados en las grandes industrias para elaborar fertilizantes. Industria química. Mientras que en cuanto al desarrollo de la industria química, podemos decir que esta apareció como un nuevo sector pujante que colabora en la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país abanderado en este proceso fue Alemania. Aparecieron nuevos medicamentos, por ejemplo, la aspirina, también el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes, pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ellos se mejoraron toda clase de productos que ya existían, como el papel, el vidrio, entre otros.
El desarrollo industrial produce mejoras en la economía y en la calidad de vida de la población, pero por otro lado puede provocar importantes modificaciones que ocasionan el desequilibrio de los ecosistemas y diversas formas de contaminación. Por tal razón, es bueno que sepas que todos estos avances e invenciones logrados por la humanidad durante el periodo de la Segunda Revolución Industrial han traído a nuestro planeta muchos efectos positivos, pero también muchos efectos negativos. Nos referimos específicamente a la contaminación. Las comodidades y estilo de vida actual generan muchos daños al medio ambiente. Por tal razón, debemos cada día tomar conciencia de esta problemática y cuidar nuestro planeta. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo aportar a que en nuestro país y el mundo haya menos contaminación? Fácil, toma notas. Reduce el consumo de plásticos. Utilizamos muchos tipos de plásticos y la mayoría de un solo uso. Se estima que el tiempo medio de uso de una bolsa de plástico, es decir, una funda plástica, es de 10 minutos y tarda unos 400 años en degradarse. Disminuye el uso de agua. El agua es un recurso que se puede agotar, por lo que es fundamental cuidar su uso. Esto lo podemos lograr con pequeños gestos, como cerrar la llave o el grifo cuando te laves los dientes, corregir o informar sobre fugas en las tuberías de agua, entre otras medidas. Consume menos energía eléctrica. En el caso de la energía eléctrica, es fundamental reducir su uso, apagando las luces de la casa cuando no estemos. Igual pasa con abanicos, televisores y aparatos eléctricos. Tira siempre la basura al zafacón. Crea en ti un hábito de tirar siempre la basura al zafacón, porque cuando tiras basura en las calles, esta es arrastrada por la lluvia a las cañadas, que a su vez es llevada a los ríos, los cuales finalmente depositan dichos desechos en los océanos y mares. Recuerda, es importante que tengas siempre pendiente que tú eres parte de la solución. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos tener un mundo menos contaminado. Así que, a cuidar nuestro planeta. Vamos a ver si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Encierra en un círculo la letra de la respuesta correcta. Número 1. Fue un periodo donde se llevaron a cabo importantes investigaciones sociales, políticas, económicas y científicas, a fin de mejorar la vida de las personas. Te repito, fue un periodo donde se llevaron a cabo importantes investigaciones sociales, políticas, económicas, científicas y tecnológicas, a fin de mejorar la vida de las personas. A. Revolución. B. Segunda Revolución Industrial. C. Socialismo. ¿Elegiste la B, Segunda Revolución Industrial? ¡Excelente! Esa es. Número 2. Es uno de los inventos más utilizados por el hombre. Desde su creación, su invento se le atribuye a Thomas Alva Edison. Repito, es uno de los inventos más utilizados por el hombre. Desde su creación, su invento se le atribuye a Thomas Alva Edison. A. La bombilla. B. Burguesía. C. Revolución industrial. Analiza. Exactamente, la A. Muy bien. Número 3. La segunda revolución industrial fue posible gracias al... Te repito, la segunda revolución industrial fue posible gracias al... A. Comunismo. B. Monarquía. C. Descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Analiza y piensa. Si elegiste la C, al igual que yo, muy bien por ti. Responde ahora a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se le llamó a uno de los inventos más importantes de la segunda revolución industrial que les permitió a las personas poder estar conectadas con otros lugares debido a su rapidez y eficiencia? Te repito, ¿cómo se le llamó a uno de los inventos más importantes de la segunda revolución industrial
que les permitió a las personas poder estar conectadas con otros lugares debido a su rapidez y eficiencia. Analízalo. Sí, exactamente, el automóvil. Número 2. ¿Cómo se denomina al área donde hubo importantes avances, como la teoría de Charles Darwin y los procesos de pasteurización y conservación de alimentos? Te repito, ¿cómo se denomina al área donde hubo importantes avances, como la teoría de la evolución de Charles Darwin y los procesos de pasteurización y conservación de alimentos? Analízalo. Muy bien, área científica. Número 3. Es una medida que puedes tomar para reducir la contaminación ambiental. ¿Cuál puede ser? Te repito, es una medida que puedes tomar para reducir la contaminación ambiental. ¿Cuál puede ser? Reducir el consumo de plásticos. ¡Excelente tu respuesta! En el día de hoy aprendimos acerca de los inventos y avances más importantes de la segunda revolución industrial que cambiaron el mundo. Comprendimos también cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial. Comprendimos que las investigaciones realizadas durante la segunda revolución industrial trajeron como resultado un sinnúmero de inventos que han cambiado nuestro mundo. Esto gracias a la combinación de conocimiento científico con la innovación tecnológica. Conocimos también la importancia que tuvo el descubrimiento de nuevas fuentes de energía para que se produjera la segunda revolución industrial, donde el surgimiento de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, permitió el desarrollo de los motores de combustión interna. En la clase de hoy vimos los aportes de los inventores Nikola Tesla y Thomas Alva Edison en el área de la electricidad, mientras que en el área científica hubo importantes avances, entre los que destacan la teoría de la evolución de Charles Darwin, los procesos de pasteurización y conservación de alimentos de Louis Pasteur y el descubrimiento de la tuberculosis por Robert Cosme. Hoy aprendimos también cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial, donde comprendimos que el desarrollo industrial produce mejoras en la economía y la calidad de vida de la población, pero por otro lado puede provocar importantes modificaciones que ocasionan el desequilibrio de los ecosistemas y diversas formas de contaminación. Vimos además las medidas que podemos tomar para reducir la contaminación ambiental en nuestro país y en el mundo, como son reducir el consumo de plásticos, disminuir el uso de agua, consumir menos energía eléctrica y tirar la basura al zafacón, entre otras. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de los inventos y avances tecnológicos más importantes de la segunda revolución industrial que cambiaron al mundo, además de cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Hi, teacher. How are you? Hi, Saura. I'm fine, thanks. Teacher, what's this? This is a pencil. Oh, and what's that? That is a pen. Thank you, teacher. You're welcome. Hello, student. Do you understand the conversation? Es probable que hayas notado que se utilizaron diferentes preguntas para identificar diversos objetos. Sin embargo, dependiendo la distancia del objeto, se utilizaron
diferentes palabras. ¿Te gustaría saber cuáles son estas y cómo se usan? Pues mantente en sintonía, porque en la clase de inglés del día de hoy aprenderás sobre los pronombres demostrativos. Let's begin! Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Hagamos un repaso de la clase pasada. In this one, we learned how to create a playlist and how to make it interesting for other people. En esa clase, aprendimos cómo crear una lista de canciones y cómo hacerla interesante para otras personas. That was part of the project of the week. Eso fue parte del proyecto de la semana. Today, we are going to learn about the demonstrative pronouns. Hoy vamos a aprender acerca de los pronombres demostrativos. Are you ready? Let's start by knowing the concept of demonstrative pronouns. Iniciemos por conocer el concepto de pronombres demostrativos. A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position. Un pronombre demostrativo es aquel que representa un sustantivo y expresa su posición. Te repito. Un pronombre demostrativo es aquel que representa a un sustantivo y expresa su posición. But what are the demonstrative pronouns? ¿Cuáles son estos pronombres? Presta atención porque te los diré en inglés y en español. Toma notas. Ahora aprenderás los pronombres demostrativos. This, esto, este, esta, this. That, eso, ese, esa, that. These, estos, estas, these. Those, esos, esas. Repite después de mí. This, that, these, those. Estos se escriben this, T-H-I-S, T-H-I-S, this. That, T-H-A-T, T-H-A-T, that. These, T-H-E-S-E, T-H-E-S-E, these. Those, se escribe T-H-O-S-E, T-H-O-S-E, those. Repite de nuevo. This, that, these, those. Estos son los pronombres demostrativos. When and how do we use the demonstrative pronouns? ¿Cuándo y cómo utilizamos los pronombres demostrativos? Let's check it one by one. Revisemos uno a uno. Empecemos por this. Esto, este, esta. This. This is used for singular nouns in a short distance. This se utiliza para sustantivos en singular en una corta distancia. Te repito, this se utiliza para sustantivos en singular en una corta distancia de la persona de quien habla. For example, this pencil. Este lápiz. This pencil.
Lápiz is a singular noun. Lápiz es un sustantivo en singular y está cerca de mí. De hecho, lo estoy sosteniendo. Ahora bien, ¿qué pasaría si el sustantivo, en este caso el lápiz, estuviera lejos de mí? En ese caso utilizamos that. That is used for singular nouns in a far distance. That se utiliza para sustantivos en singular que estén lejos de ti. Te repito, that se utiliza para sustantivos en singular que estén lejos de ti. For example, si el lápiz estuviera en una distancia de la cual yo no puedo tocar, diría, that pencil. Ese lápiz. That pencil. Ese lápiz. Recuerda, this pencil, este lápiz, para sustantivos en singular y que estén cerca de ti. This pencil. That pencil. Ese lápiz. That para sustantivos en singular y que estén lejos de ti. What do you think if we practice a little now? ¿Qué te parece si practicamos un poco ahora? But before, let's learn some new vocabulary. Pero antes, aprendamos algo de vocabulario. Pay attention. Ahora aprenderás algunos útiles escolares. Lápiz, pencil, pencil, lapicero, pen, pen, cuaderno, notebook, notebook, libro, book, book, regla, ruler, ruler. Repite después de mí. Pencil, pen, notebook, book, ruler. Ahora escribe. Pencil se escribe P-E-N-C-I-L. P-E-N-C-I-L. Pencil. Pen se escribe P-E-N. P-E-N. Pen. Notebook se escribe N-O-T-E-B-O-O-K. N-O-T-E-B-O-O-K. Notebook. Book se escribe B-O-O-K. B-O-O-K. Ruler se escribe R-U-L-E-R. R-U-L-E-R. Ruler. Repite de nuevo. Pencil. Pen. Notebook. Book. Ruler. Estos son algunos útiles escolares. Now, let's practice. Ahora, practiquemos. Te diré una frase en español para que me la digas en inglés. Empecemos. Este lápiz. ¿Cómo sería en inglés? This pencil. La siguiente. Ese lápiz. ¿Cómo lo dirías en inglés? That pencil. Este lapicero. This pen. Ese lapicero. That pen. Este cuaderno. This notebook. Ese cuaderno. That notebook. Este libro. This book.
Ese libro. That book. Esta regla. This ruler. Esa regla. That ruler. I hope that you have done a great job. Espero que hayas hecho un excelente trabajo. Now, let's talk about these and those. Ahora, hablemos de these and those. This is used for plural nouns that are close to you. This se utiliza para sustantivos en plural que estén cerca de ti. Te repito, this se utiliza para sustantivos en plural que estén cerca de ti. For example, these pencils. These pencils. Estos lápices. Pencils es en plural. Lápices está en plural y están cerca de mí. De hecho, lo estoy sosteniendo. These pencils. Estos lápices. ¿Te diste cuenta que la pronunciación de this en singular y this en plural es similar? ¿Qué te parece si escuchas ahora cómo puedes diferenciar cuando te lo dicen en singular o en plural? Pay attention. La diferencia en la pronunciación de this y this es en la vocal. En el caso de this, en singular, la vocal tiene un sonido corto. This. Esto, este, esta. This. Repite después de mí. This. 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 En el caso de la palabra en plural, these, el sonido de la vocal es largo. These. These. Repite después de mí. These. These. Otra forma de identificar la diferencia es por el contexto. Si se utiliza el verbo to be en singular, por ejemplo, this is a pencil, ya sabes que se utilizó this. Este, esto, esta. En cambio, si se utiliza el plural, are, por ejemplo, these are pencils, ya sabes que se utilizó la palabra these. Repite. This, these. This, these. Y así puedes identificar fácilmente la diferencia. Let's talk about those now. Ahora hablemos de those. Those is used for plural nouns that are far from you. Those se utiliza para sustantivos en plural que estén lejos de ti. Te repito, those se utiliza para sustantivos en plural que estén lejos de ti. For example, por ejemplo, si tenemos dos lápices que están en una posición la cual yo no puedo tocar a menos que me mueva, entonces diríamos, those pencils. Those pencils. Esos lápices. Pencils es en plural. La palabra pencils, lápices, está en plural. Y están lejos de mí. Those pencils. These pencils. Estos lápices. Plural, cerca. Those pencils. Esos lápices. Plural, lejos. Now, let's practice with the questions. Ahora practiquemos con las preguntas. Escuchemos de nuevo la conversación que escuchamos al inicio de la clase. Pay attention. Hi, teacher. How are you? Hi, Saura. I'm fine, thanks. Teacher, what's this? This is a pencil. Oh, and what's that? That is a pen. Thank you, teacher. You're welcome.
En la conversación se utilizaron dos preguntas. Was this? Was that? Was this significa ¿qué es esto? Was that significa ¿qué es eso? Repite después de mí. Was this? Was this? Was this? Was that? Was that? What's that? ¿Cómo se forman estas preguntas? Bien fácil. Utilizando la palabra pregunta what y luego el verbo to be en su forma singular. What is. En este caso, su contracción. What's. Y luego utilizamos el pronombre demostrativo correspondiente. Si el objeto está cerca, this. What's this? ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? Y si el objeto está lejos, utilizamos that. What's that? ¿Qué es eso? What's this? ¿Qué es esto? What's that? ¿Qué es eso? However, how do we ask if the object is in plural? ¿Cómo preguntamos si el objeto está en plural? En este caso, utilizamos la palabra pregunta what y el verbo to be en su forma plural, are. Luego iría el pronombre demostrativo correspondiente. What are these? ¿Qué son estos? What are these? What are those? ¿Qué son esos? What are those? Repite conmigo. What are these? What are these? What are those? What are those? What are those? Ahora hagamos una actividad para comprobar tus conocimientos. Te describiré una imagen para que tú me digas cuál es la pregunta correspondiente. Por ejemplo, si tenemos un lapicero, pen, lejos de ti, ¿cuál sería la pregunta? ¿Was this o was that? Piensa, un lapicero, a pen, lejos de ti, far from you. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Was this o was that? La pregunta sería, was that, porque está en singular y está lejos. Was that. Ahora, iniciemos con el ejercicio. Primera pregunta. Imagina que hay dos libros cerca de ti. ¿Cuál sería la pregunta? A. What are these? B. What are those? Repito. Imagina que hay dos libros cerca de ti. ¿Cuál sería la pregunta? A. What are these? B. What are those? La pregunta correcta sería la A. What are these? Número 2. Tenemos una regla lejos de ti. ¿Cuál sería la pregunta? A. What are those? B. What's that? Repito. Tenemos una regla lejos de ti. ¿Cuál sería la pregunta? A. What are those? B. What's that? La pregunta correcta sería la B. What's that? Número 3. Hay un cuaderno cerca de ti. ¿Cuál sería la pregunta? A. What are these? B. What's this? Repito. Hay un cuaderno cerca de ti. ¿Cuál sería la pregunta? A. What are these? B. What's this? La pregunta correcta sería la B. What's this? How did you do? ¿Cómo te fue?
Espero que lo hayas hecho correctamente. Para que recuerdes los puntos más importantes, hagamos un repaso. Today, we learn about the demonstrative pronouns. Hoy aprendimos acerca de los pronombres demostrativos. Estos son this, esto, este, esta. That, eso, ese, esa. These, estos, estas. Those, esos, esas. También aprendimos a hacer preguntas. ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué es eso? What's that? ¿Qué son estos? What are these? ¿Qué son esos? What are those? Y también aprendimos un nuevo vocabulario. Lápiz, pencil. Lapicero, pen. Cuaderno, notebook. Libro, book. Regla, ruler. Espero que saques un tiempo para practicar todo lo que estás aprendiendo en tus clases de inglés. Me siento muy feliz de que estés prestando mucha atención. También recuerda que si le enseñas a otros lo que vas aprendiendo, es más probable que se te quede en la mente por largo tiempo. Espero tenerte en sintonía en nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. ¿Verdad que se aprendió bastante en este día? Gracias a la colaboración de ustedes que con sus habilidades y atención hacen que nuestro desempeño tenga un objetivo para alcanzar. En matemáticas aprendimos la resolución de problemas a las situaciones de la vida diaria aplicando el teorema de Pitágoras. En ciencias sociales conocimos los inventos y avances más importantes de la segunda revolución industrial que cambiaron el mundo. Y en inglés aplicamos la correcta escritura y pronunciación, así como la aplicación de los pronombres demostrativos, esos que representan el sustantivo y expresan su posición. ¿Y cuál es el truquito de hoy? En este caso, vamos a hacer uso de lo que es el teorema de Pitágoras para encontrar las soluciones a dichos problemas. Quiero que sepas que mediante este teorema puedes encontrar la longitud de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, que no es solo la hipotenusa, sino que también puedes encontrar los valores de cada uno de los catetos. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Solo tienes que aplicar la operación inversa a cada una de las letras que tiene el lado del triángulo que deseas buscar y resolver las operaciones que resulten de esa aplicación. Es bueno que recuerdes que en la clase anterior dijimos que durante la Segunda Revolución Industrial se llevaron a cabo importantes investigaciones sociales, políticas, económicas, científicas y tecnológicas a fin de mejorar la vida de las personas.
Dichas investigaciones trajeron como resultado un sinnúmero de inventos que han cambiado nuestro mundo. Esto gracias a la combinación de conocimiento científico con la innovación tecnológica. Es bueno que tengas presente que muchas de estas comodidades que hoy disfrutas son el resultado del ingenio y esfuerzo de personas que pensaron y analizaron cómo facilitarnos la vida. La diferencia en la pronunciación de this y this es en la vocal. En el caso de this, en singular, la vocal tiene un sonido corto. This. Esto, este, esta. This. Repite después de mí. This. 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 En el caso de la palabra en plural, these, el sonido de la vocal es largo. These. These. Repite después de mí. These. These. Otra forma de identificar la diferencia es por el contexto. Si se utiliza el verbo to be en singular, por ejemplo, this is a pencil, ya sabes que se utilizó this. Este, esto, esta. En cambio, si se utiliza el plural, are, por ejemplo, these are pencils, ya sabes que se utilizó la palabra these. Vayan nuestros más sinceros agradecimientos a todas y todos los que hacen su mejor esfuerzo para que sus sueños, que son también los nuestros, se conviertan en realidad. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día. ¡Hasta mañana!